Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, sean todos bienvenidos a este repaso de la lección de la semana, la número 3, cuando tu mundo se cae a pedazos. He de confesarles que es la tercera vez que intento grabar esta lección. Diferentes inconvenientes, diferentes cosas, pero decidí arrodillarme, no darme por vencido y mi mundo no se cayó a pedazos, pero este es el tercer intento de poder sacar esta lección. Yo sé que hay algo de parte del enemigo, pero estoy contento porque podemos llegar hasta ustedes. Muchas gracias por sus oraciones, por este ministerio, gracias por apoyar. Un muy buen apoyo es que usted no descargue el video y cuando lo suba a su canal, si es suyo, no lo descargue, simplemente coloque el vínculo para que lo pueda compartir y apoye también nuestra transmisión desde YouTube. El versículo de memoria estuvo en Isaías 7:9. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Hemos estado viviendo situaciones muy complicadas y nada más acertado que el tema de esta semana, porque a mucha gente se le ha estado cayendo su mundo a pedazos. He tenido amigos muy cercanos que han enterrado a sus familiares por cualquier tipo de circunstancia. He tenido conocidos muy cercanos que han tenido que cerrar sus negocios, han tenido que empezar de nuevo, ha habido divorcios, ha habido separaciones, ha habido mucha crisis. Y el libro de Isaías presenta la solución para todas esas crisis. Es el punto central del libro, de que nosotros aprendamos todas las lecciones que le ocurrieron a Acaz, que es el rey que hemos estado estudiando durante esta semana, y no repitamos sus lecciones. Pero no te preocupes, vamos a aprender cosas interesantes para el repaso de hoy que nos pueden ayudar con respecto al dolor y al sufrimiento y que tu mundo, que se cae a pedazos, sea reconstruido por la gracia del Señor. He de indicarles que deben leer Segunda de Crónicas 28 y Segunda de Reyes 16. Léaselo completo. Eso va a hacer fácil entender qué es lo que está sucediendo alrededor de Acaz, la historia que vivimos durante la semana, para las lecciones que uno tiene que extractar, porque Isaías no se explaya en muchos detalles que ya están escritos allá, sino que él hace la aplicación espiritual para descubrir cuál es el centro del problema y para descubrir la solución. ¿Qué fue lo que estudiamos? Para ponerlo en contexto antes de ver tres lecciones o tres puntos que me parece importante resaltar. Acaz es el rey de Judá. Recuerde que Judá e Israel se han separado, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y un pueblo hermano ahora es enemigo. Entonces Judá está aquí abajo, reina Acaz, y arriba está Israel, cuya capital es Samaria. Entonces Israel se unió con el rey de Siria y decidieron invadir a Judá, repartírsela y dijeron vamos a reinar. Desde el principio Dios fue muy claro en decir, esos dos son tizones que humean, es decir, oye, no les tengas miedo, yo te voy a ayudar, de mí va a venir el socorro. ¿Qué hace Acaz? En lugar de confiar en la palabra de Dios, lo que hace es sencillamente buscar al rey de Asiria. Y ese rey de Asiria fue y arregló el asunto, arregló el problema, que pudo haberse arreglado sin necesidad de que Acaz lo hubiera buscado, porque Dios podía haber usado ese rey pagano para ayudar a Judá. Y ahora el mundo de Acab y el mundo de Judá se caía a pedazos. Entonces ese es el contexto de lo que está sucediendo, para que hoy extractemos tres puntos que a mí me parecen importantes para repasar. El primer punto es dolor frente al sufrimiento. El dolor es algo físico que sentimos. El sufrimiento es la parte emocional que nos queda después del dolor. El dolor siempre está presente, siempre.
a raíz del problema del pecado, aquí nos quedó el dolor. La muerte, las separaciones, el divorcio y lo que todo eso provoca. ¿Sí? Pero el sufrimiento es el resultado del dolor. Es la angustia que me queda, o la rabia, o el rencor, o el deseo de venganza, o el estado en el que muchas personas prefieren estar y que les fascina estar, y eso es una enfermedad. Estar repitiendo sus cosas y sufriendo y sufriendo y sufriendo en la vida, que eso es algo que pueden quitarse y que pueden llevarlo a otra parte y encontrar solución, como lo vamos a ver ahora. Cosas que deben quedar claras. El dolor no viene de Dios, el dolor viene del diablo. El dolor siempre va a estar presente en el mundo hasta que Cristo venga y termine con eso. Y el dolor nos produce sufrimiento. Ese es el primer punto. Uno es físico y el otro es emocional. Y ustedes ya están viendo que aquí hay algo de solución frente a las situaciones que podemos pedir como resolución en nuestra vida de parte del Señor. Ahora, una vez claro esto, pasemos al punto número 2. ¿Qué hacemos con el dolor y qué hacemos con el sufrimiento? Porque es muy interesante verlo bajo esta perspectiva. Ya les dije que el dolor siempre va a estar presente, pero con el dolor, aunque siempre esté presente, yo puedo hacerlo más pequeño, es decir, yo puedo minimizar el riesgo de tener el dolor, es decir, de tener problemas en la vida, de tener dificultades en la vida. ¿Cómo se minimiza? Un punto importante es aprenda a tomar decisiones inteligentes. Piense con la cabeza. Anticípese a muchas cosas. Hay cosas muy claras que uno sabe que van a salir mal. Una chica se mete a una relación con alguien que no ama a Dios, que no tiene sus creencias, o que no muestra el más mínimo deseo de creer en el Dios que yo creo. Eso le va a producir dolor, tarde o temprano le va a producir un dolor, porque alguien que no ama a Dios no puede amar a otra persona, antes le hace daño, le causa dolor. Entonces hay que tomar decisiones inteligentes, y aunque la vida y Dios me digan cosas que a mí no me gusten, pues la vida, los mayores, la Biblia y Dios saben más que nosotros, así que es mucho mejor tomar decisiones que sean más acertadas y que yo minimice el riesgo de tener dificultades. Otro ejemplo es la capacidad de endeudamiento que yo tengo. Yo no puedo endeudarme a tener cosas materiales con dinero que no tengo o que no puedo en una capacidad de deuda pagar, porque eso me va a causar dolor y luego va a venir el sufrimiento. Endéudese en lo que pueda. No se endeude en cosas que no deben endeudarse. Adquiera deudas que definitivamente usted no puede pagar, pero que puede en el plazo de su capacidad poder solucionarlo. A eso me refiero con tomar decisiones inteligentes. Una buena calidad en las decisiones hace más pequeñas mis dificultades. Ahora, hay tres tipos de formas de causarnos dolor. El diablo me causa dolor, yo mismo me causo dolor por tomar esas malas decisiones, y en pequeños puntos Dios envía ciertas pruebas a nuestra vida. Por ejemplo, la prueba que vino sobre Jonás cuando huye del Señor, dice, Dios levantó la tormenta en el mar, pero el Señor lo hace más del lado del amor, aunque muchas veces su amor incluye apretar un poco la clavija en mi vida para llamar mi atención. Así que tomemos decisiones inteligentes para minimizar el riesgo de dolor, aunque el dolor siempre va a estar presente hasta que Cristo regrese. Ahora, ¿qué puedo hacer con el sufrimiento? Si el dolor no me lo puedo evitar al 100%, el sufrimiento sí, porque todo dolor causa un duelo. Un duelo es un periodo de tiempo en el cual yo me recupero del dolor y salgo del sufrimiento. ¿Cómo salgo del sufrimiento? Mateo capítulo 10, versículo 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es decir, todos los que el dolor les ha causado sufrimiento, simplemente vengan a mí. Vengan a mí, ¿por qué? Porque yo puedo, porque yo soy capaz. ¿Por qué Dios es capaz de entender mi dolor y de entender mi sufrimiento y sanarme del sufrimiento? Porque Él es empático con nosotros. Si yo me voy a la casa de alguien que no tiene alimentos y vivo con ellos durante una semana, yo voy a saber qué es vivir
sin alimentos. Si yo me enfermo del mismo dolor que produce un cáncer terminal que otro lo está sintiendo, yo voy a entender el dolor de la otra persona y puedo ayudar a otra persona. Entonces Cristo fue supremamente empático. Hebreos capítulo número 4 dice, vino a ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Qué es en todo? A tener los sufrimientos, a tener el dolor del ser humano. Él sabe, Cristo sabe, que es ser despreciado por su propia familia, por las autoridades religiosas. Cristo sabe que es el dolor de unos clavos aquí en su mano. Cristo sabe el dolor que causa la muerte con Lázaro, con el hijo de la viuda de Naín, con la hija de Jairo. Él conoce perfectamente la situación. Entonces, como Él vivió el dolor y el sufrimiento, eso lo pagó en la cruz para pagar mi deuda de la muerte. Entonces el ser humano puede llevarle su sufrimiento a Cristo. Yo me puedo quedar con el dolor y al final el dolor siempre es pasajero. Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo número 4, es pasajero. Pero el sufrimiento, muchos persisten en quedarse en el sufrimiento, acordándose de cosas. ¿Sabe cómo se nota que uno tiene sufrimiento? No perdona, todavía pienso en las cosas que me hizo alguien y me causa una pequeña ira adentro, entonces lanzo rayos por aquí, centellas por allá y me peleo con las personas. Esa es una manera de describir que yo todavía tengo el sufrimiento. Mire, eso no es cristianismo, eso puede ser cualquier otra cosa, pero eso no es tener a Cristo en el corazón. El sufrimiento es ir a Cristo y dejarle esa angustia que yo tengo. Eso ya pasó, terminó, se acabó. Enterraron a un hijo, perdieron una casa, tuvieron un dolor en la vida y todavía lo tienen ahí vivo en su carne. No es justo, no es justo. Cristo pagó la deuda. Sufrió por nosotros. Nos vamos a encontrar eso en Isaías cuando hablemos del sufrimiento del Mesías. Entonces Él dice, mire, puedes quedarte con el dolor, pero tráeme a mí el sufrimiento, que yo sí tengo experiencia con eso. Llévele esa carga a Cristo, la que sea. Usted y yo no podemos llevarla. Nos destruye, nos carcome, hace que odiemos, hace que tengamos resentimientos, le dañamos la vida a los demás que viven con nosotros y no podemos ser felices y uno se enferma. Llévele el sufrimiento a Cristo. No debes tener sufrimiento. Vive tu duelo, pero eso se tiene que terminar. Todo duelo debe terminar, todo sufrimiento debe acabar cuando yo se lo llevo a Cristo Jesús, porque Él dijo que haría de nosotros personas gozosas y felices. A mí eso me ha ayudado enormemente a entender entre dolor y sufrimiento y cómo poder minimizar el dolor y llevar mi sufrimiento a Cristo para que se termine. El tercer punto es, bueno, ¿y cómo entiendo de manera práctica que el sufrimiento va a terminar en mi vida? Para eso está el nombre del niño que aprendimos en el texto de Isaías capítulo número 7, ¿cierto? Una señal, pídeme acá. Y no quiso pedir señal. Pues yo sí te voy a dar una señal. De una virgen nacerá un hijo y su nombre es Emmanuel. Y ese es Cristo Jesús. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. O sea que Cristo se llama Dios conmigo, porque es Dios que está conmigo. Y esto destruye muchas de las mentiras que se dicen de que Cristo es un ser creado de Dios, que es un Dios menor. Oye, el nombre lo está diciendo. Y es un nombre más de Cristo. Dios conmigo, es Dios que está conmigo. Y vino y vivió entre nosotros. Ahora, si Dios está conmigo, entonces, ¿qué pasa con mis miedos? Pues tienen que terminarse. ¿Qué pasa con mis angustias? Tienen que acabarse. ¿Qué pasa con el dolor? Pues tiende a minimizarse. Todo el tiempo está conmigo. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿y yo estoy con Emmanuel? ¿Yo estoy con Dios? Oh, qué abandono el que tenemos de Dios. Miren, póngase un termómetro. Ir a la iglesia, asistir a una plataforma virtual para un culto, devolver el diezmo y la ofrenda. Participar de servicios religiosos es una buena señal. Es una buena señal de que tú estás con el Señor. Pero la señal más clara es 1 hora diaria con Jesús.
Si eso no está pasando en tu vida, olvídese, usted no está con Dios, yo no estoy con Dios. Eso es mentira. Eso es como tanquear el carro a un galón, deme un galón que voy a andar 200 kilómetros en mi carro. Eso no puede suceder. Tanqueamos muy poco con la gasolina del Señor. ¿Por qué? Porque yo no estoy con Él. Él siempre está conmigo, pero yo no permito que Él actúe en mi vida. Entonces, el punto clave de todo lo que estamos hablando es un Dios que es capaz de acercarse, de entender, de empatizar con el sufrimiento del ser humano, pero que se niega como a casa a recibir ayuda. Entonces, por favor, si Dios está contigo, tú tienes que estar con Dios. Y me refiero a la comunión con su palabra, la comunión en la oración y la comunión en ir a decirle a otro que Cristo le ama y que Cristo le salva. Hemos aprendido esta semana cosas muy, muy buenas, porque si tu mundo se cae a pedazos, simplemente hay una respuesta: Emmanuel. Repítelo siempre: Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. ¿Qué significa eso? Dios está conmigo, Dios está conmigo, no temeré. Dios está conmigo, su amor está aquí. Entonces enfrentaremos las luchas de la vida de una manera mucho más firme y aparte del dolor tendremos una sonrisa en el rostro todo el tiempo que dice: Emmanuel, Dios con nosotros. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.